En las últimas horas en nuestro país ha habido mucha polémica por el tema político y social en lo que estamos viviendo en Venezuela. De hecho, en las últimas horas no solo el TSJ emitió un comunicado, también lo hizo la Unión de Naciones Suramericanas, exhortando a las partes, a los que participan en el llamado diálogo nacional, los que participan en la mesa de diálogo, a bajarle el tono a los insultos, a bajarle el tono a los descalificativos. Se lo ha pedido expresamente al gobierno nacional y a la mesa de la Unidad Democrática, que fin y al cabo son los dos que están participando en la mesa de negociaciones o en la mesa de diálogo. En nuestros estudios, a esta hora nos acompaña Santiago Arconada, activista político, dirigente social, dirigente activista ambientalista de nuestro país. Santiago, gracias por venir a Radio Fe y Alegría. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia de este programa. Santiago, estamos en señal nacional, nos están escuchando en Guasdualito, nos están escuchando en Tucupita, en Puerto Ayacucho, nos están escuchando en Maracaibo, en Maracay, nos están escuchando en San Juan, en gran parte del país y en muchos territorios alejados a la capital. ¿Cómo le contamos a esta gente lo que hoy está pasando en Venezuela? Yo creo que el trabajo de caracterización de la coyuntura, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, debería ser una dinámica cotidiana de todos. No debería ser prerrogativa ni de politólogos, sino que cotidianamente todo ciudadano y toda ciudadana debería de hacer un ejercicio de comprensión de las cosas que están en juego porque lo afectan directamente, porque nos afectan directamente. Cuando tú comenzabas la conversación aludiendo a esta realidad, a esta situación de diálogo nacional, que lo primero que hay que cuestionar es ese nacional. ¿Cuán nacional es un diálogo que arranca con la invisibilización de los sectores que no están representados ni en lo que el gobierno bolivariano sentado en esa mesa representa, ni lo que la MUD sentada en esa mesa representa? Hay quien dice, Santiago, que se ganaron el derecho por el voto de estar allí, que otras organizaciones no fueron electas por el voto. Yo no creo que eso aludiría a la noción diálogo, o sea, si que lo ganaste por el voto o no, pero en todo caso yo quiero aclarar, Héctor, que no tengo nada en contra de eso que está ocurriendo y que me parece muy bueno y que de acuerdo a las observaciones que hemos hecho colectivamente, nos damos cuenta de que hay algún conjunto de manifestaciones que aludirían a un diálogo efectivo. Creo que es efectivo que la MUD haya anunciado y de hecho haya ocurrido la desincorporación de los diputados de Amazonas como paso a reinsertar a la Asamblea Nacional en condición de acatamiento, lo que le daría posibilidad para estar en capacidad para elegir a los dos magistrados, a los dos rectores o rectoras del Consejo Nacional Electoral que está por elegirse en diciembre, el cual, esto debería saberlo toda la ciudadanía, es el problema político fundamental del momento. ¿Cómo se recompone el CNE? ¿Qué significa que la MUD tenga 2/3 partes de la Asamblea? ¿Qué significa que no las tenga? ¿Qué pasa al salir esos 4 diputados? Que no eran, 4 eran con el representante, pero no, al contrario, el del PSUV. Con Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Rodríguez, compañero de muchas luchas y de muchos afanes ambientalistas con el que tengo. Fue ministro del Ambiente. Durante su ministerio hicimos importantes planificaciones en relación a cosas como, por ejemplo, la situación del agua potable en el mundo guarao. Pero bueno, esa no es harina de otro costal. Harina de otro costal en este momento. Un saludo para él. Lo que quiero decir es que al retirarse esos votos de la oposición en la Asamblea, ya no hay 2/3 partes y eso significa que los 2 rectores del CNE tienen que ser negociados más largamente y con más consenso porque no se tienen los votos, salvo que esa discusión de los señores rectores se posponga a otra cosa que muy probablemente oiremos pronto, que es la realización de elecciones en el estado Amazonas para
salvar la elegir a situación. los diputados. Ajá. Sí, pero no solamente para elegir a los diputados, sino para resolver una situación jurídica que no era tontería. ¿Qué queríamos? Que el Estado de Amazonas hiciera secesión, que dijera, bueno, ya que no me reconocen, me declaro república independiente. O sea, ¿qué actitud era la actitud de Venezuela con el Estado de Amazonas? Tú no tienes representación. Y bueno, sin meternos a discutir lo válido o no lo válido de la razón por la cual fue invalidada una proclamación efectiva del CNE. ¿Por qué es tan importante? Estamos conversando con Santiago Arconada. Santiago es activista político, dirigente social, activista ambientalista de nuestro país. ¿Por qué es tan importante el CNE? ¿Por qué es tan importante renovar la plantilla de jugadores del CNE? Te voy a responder. Para ponerlo en términos más... El CNE había sido, y esto es muy a la vez importante y a la vez doloroso decirlo, había sido el bastión sobre el cual se estaba construyendo el proceso bolivariano de cambios en Venezuela y de retruque en América Latina como una manifestación de la voluntad del pueblo. Y eso no era una tontería, eso era algo de una importancia extrema. La noción de que estábamos avanzando en un proceso porque había un pueblo que voluntariamente hacía eso que estaba pasando. Yo creo que las actuales rectoras, y me tengo que referir a las actuales rectoras porque el voto salvado permanente del rector Luis Emilio Rondón lo exime de responsabilidades en las cosas que a continuación voy a decir. Pero yo creo que esa conducta concretica, la última que vimos, de esa manera tan dolorosa y tan triste. O sea, el Consejo Nacional Electoral invalida una convocatoria hecha por él mismo a la recolección de huellas del 26, 27 y 28 y nadie da la cara y se resuelve el asunto mediante una nota de prensa que no alude en modo alguno al menor referente jurídico, no hay un artículo de una ley, no hay nada. Estamos esperando la Gaceta Electoral todavía, de la suspensión. Todavía algo tan absolutamente central a la vida del país, como la eliminación del artículo 72 de la Constitución al invalidar la recolección del 20% de las huellas, todavía sigue siendo informado al pueblo de Venezuela mediante una nota de prensa que ninguna rectora se atrevió a leer, que nadie en el CNE se atrevió a dar la cara por eso. A mí eso todavía me sigue pareciendo como uno de los datos centrales constitutivos de nuestra actual historia de este momento. Y ante este escenario de la desincorporación de los diputados del Estado de Amazonas de la Asamblea Nacional, del no tener las 2/3 partes para hacer y deshacer, como decimos popularmente, en este caso la Mesa de la Unidad Democrática, como en su momento fue mayoría por 2/3 partes, mayoría absoluta fue el PSUV en la Asamblea en el 2005-2006, no es evidente que se van a, como decimos popularmente, se van a repartir uno y uno. No podemos esperar los venezolanos eso, que se van a repartir uno y uno. Ya el concepto en sí mismo es perverso. Si tú te das cuenta, uno tendría derecho a tener en el Consejo Nacional Electoral lo que dice la propaganda del Consejo Nacional Electoral, la imparcialidad de gente que tiene que manejar un sistema y tiene que rendir cuentas al pueblo de Venezuela del sistema que maneja. Que no ha sido así en los últimos años, porque hemos tenido militantes de partidos que asumen... Exacto, no solamente que no ha sido así, sí, pero yo quiero decir que inclusive era meritorio que no siendo así, hasta hace poco tiempo hasta que el CNE no destruyó a patadas lo que había construido con las manos, la credibilidad de imparcialidad que había construido, que por lo menos la referencia de un sistema que decía la verdad cuando el pueblo votaba, que había conjurado el histórico trauma nacional del fraude electoral. Eso lo habíamos conjurado. Del acta matavoto. Del acta matavoto. Que no es poca cosa, No podemos minimizar o banalizar lo que han sido los logros fundamentales del proceso bolivariano. Haber destrozado ese anterior trauma que teníamos y construido una credibilidad, eso fue de las cosas más importantes que han ocurrido. Y con las últimas actuaciones del CNE, eso está destruido. Esa sensación de confianza. ¿Quién cree que el 30 de junio vamos a tener elecciones de gobernadores? No, nadie. O sea, si pasa, pasa. Pero si vuelven a decirte que no tenemos plata o que hay una circunstancia política internacional de cierta incertidumbre,
te vuelven a decir que se posponen para diciembre del 2017, ¿qué vas a decir? ¿Que se revioló la Constitución? ¿Qué vas a decir? Sí. Vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con Santiago Arconada. Después de la pausa nos vamos a meter en otro tema del cual él ha sido fuente reiterada acá en Radio Fe y Alegría. Vamos a hablar del arco minero un poquito y vamos a hablar de algunos temas ambientales, porque recién con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, han salido a la luz una serie de datos importantes sobre el arco minero, sobre como lo he dicho yo en las últimas horas, es una opinión muy personal, sobre las garras que ya empiezan a salir para abordar y acaparar el arco minero con empresas muy ligadas al nuevo presidente norteamericano. Vamos a la pausa. Este es el programa Fondo. Recuerde, 0414-372-8257. Al regresar leemos ya los mensajes que han llegado. Por favor, acompáñenos en esta conversación con Santiago Arconada. Hablamos del país y hablamos del arco minero. Ya regresamos.